estamos supuestos a ver, pastor? ¿Qué es lo que nosotros estamos supuestos a ver? Si somos un pueblo profético, somos un pueblo que Dios ha levantado y tenemos esa habilidad. Pastor, yo no he visto nada. Entonces quiero que vaya primeramente, si hacemos una pregunta, cuando ese Espíritu de Dios se derrama, ¿qué nosotros estamos supuestos a ver? Si los sueños, las visiones, el ver claramente en el Espíritu, 5 años adelante, 10 años adelante, ¿qué nosotros estamos viendo en este momento? En nuestra propia vida, en nuestro propio ministerio, etcétera, etcétera. Entonces, si vamos a notar lo siguiente, quiero que vaya al libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 17. Efesios capítulo 1, versículo 17. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, primero, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Versículo 19. Y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo Jesús, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, sobre todo poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el siglo venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia, el cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué leímos en todo esto? Uno, lo primero que Dios tiene que abrir nuestros ojos. Si vamos a ver como un pueblo profético, necesitamos tener revelación del Cristo resucitado, sentado en su trono con toda su gloria. Gracias por el amén. Tenemos que ver el Cristo o tener una revelación del Cristo resucitado, sentado en gloria con todo poder y autoridad, con todo dominio y señorío. ¿Qué le pasó a los Efesios? En otras palabras, ¿podemos nosotros ver ese Jesús resucitado? Esto es suficiente para levantar una iglesia poderosa. Esto es suficiente para levantar un negocio poderoso. Esto es suficiente cuando nosotros, Dios logra abrir nuestros ojos y podemos ver el poder de la resurrección, a ese Cristo resucitado sobre todo dominio y sobre todo señorío. Entonces, ¿qué me está diciendo, pastor? Número 2, que toda la iglesia se llene del Espíritu Santo, que toda la iglesia, ahora que nosotros podemos ver en el Espíritu, lo primero que tenemos que entender, cuando usted ve a un Cristo resucitado, ningún problema es más grande que Él. Cualquier circunstancia, cualquier cosa, desafío que usted tenga en la vida, no hay comparación cuando usted tiene revelación en su espíritu, cuando ha visto al Cristo poderoso resucitado y lo ha visto resucitado de los muertos. Dígame amén, iglesia. ¿Qué me está diciendo? Muchos de nosotros peleamos, luchamos y estamos entendiendo y no estamos viendo aquel Cristo resucitado. Número 2, ¿qué más nosotros estamos supuestos a ver como ese remanente profético? Número 2, necesitamos ver el reino. Dice el libro de Juan capítulo 3 versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni de dónde va. Así que todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, parafraseando, dijo Jesús, nadie, muchas personas, dijo, es necesario que los que entren vean el reino. Digan, el reino. Veamos, vamos al libro de Juan, capítulo 3. Para que no me vea con cara de guanajo.
Juan capítulo 3 versículo 8. Mire lo que dice. O versículo 3. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo usted puede ver un gobierno? El reino es un gobierno. La palabra reino es la palabra basilía, y la palabra basilía significa el gobierno de Dios. ¿Cómo nosotros podemos ver un gobierno? Un gobierno no es algo visible que podemos ver, pero sí podemos ver la manifestación de un gobierno. Donde quiera que hay un enfermo sanado, donde quiera que hay una persona liberada de demonios, donde quiera que el evangelio es predicado, vemos el reino de Dios. Dele un aplauso al Señor. ¿Qué me está diciendo, pastor? Donde quiera que nosotros vemos el reino, ¿qué tenemos que verlo? Allá dijo él: nadie que no nace de nuevo puede ver el reino. Digan todos: quiero ver el reino. Entonces, ¿qué me está diciendo, pastor? Que cuando nosotros vemos el reino, ponemos a un lado muchísimas cosas que no tienen la importancia. Cuando se recoge la ofrenda, si nosotros diésemos el reino, nosotros diésemos más. Si nosotros diésemos el reino, ¿por qué tenemos tanta pelea de doctrina? ¿Por qué tenemos tantas peleas en nuestras ciudades? Porque estamos viendo otra cosa y no estamos viendo el reino, el gobierno de Dios.